Carmen llegó a Estados Unidos con el corazón lleno de esperanza, pero también de miedo. Dejó atrás su pequeña casa en un pueblo de Guanajuato, México, donde cada esquina tenía un pedazo de su historia. Sus hijos, Gabriel y Lucía, quedaron bajo el cuidado de su madre, mientras ella tomaba un vuelo sin retorno, con la firme promesa de que todo lo que hacía era por ellos. En México, Carmen había sido maestra de primaria, pero con su sueldo apenas alcanzaba para los gastos más básicos. Sabía que, para darle a Gabriel y Lucía un futuro mejor, tenía que hacer algo diferente. En su ciudad, las oportunidades eran escasas, y la situación económica nunca mejoraba. Por eso, cuando la oportunidad de trabajar en Estados Unidos se presentó, no lo dudó. Dejó todo atrás y cruzó la frontera con una visa de trabajo, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido por el bienestar de sus hijos. Su primer trabajo en el país fue en una empresa de limpieza, que la conectó con familias adineradas que necesitaban a alguien que cuidara de sus hogares. Carmen, sin dudar, aceptó. Sabía que no sería fácil, pero su motivación era clara: darle una educación a Gabriel, pagar los estudios de Lucía, que ya soñaba con ser doctora. Eso la mantenía de pie cada mañana, cuando el frío del amanecer calaba hasta los huesos, y las casas que limpiaba parecían más ajenas con cada día que pasaba. Trabajaba en la casa de los Guayase, una familia de la alta sociedad que vivía en una mansión. La señora Guayase era amable, pero siempre un poco distante, y el señor Guayase ni siquiera la saludaba. Para Carmen, la casa era un mundo extraño. Pisos de mármol, muebles de lujo, y jardines tan grandes que casi no podía ver el final. Allí pasaba las horas limpiando, sin tiempo para más, con la única esperanza de que algún día sus hijos estarían a su lado y todo el sacrificio valdría la pena. Cuando no estaba trabajando, Carmen se mantenía en contacto con Gabriel y Lucía por teléfono. Las conversaciones siempre eran cortas, pero llenas de amor y promesas. Gabriel le contaba sobre sus clases, sobre los libros que leía, y Lucía le enviaba dibujos que hacía en la escuela. Esos pequeños momentos mantenían a Carmen viva, recordándole por qué había dejado todo atrás. Cada noche, antes de dormir en su pequeña habitación de la casa de los Guayase, Carmen se sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, preguntándose si algún día podría regresar a México y estar con sus hijos. Pero, por ahora, solo podía seguir adelante. Por ellos. Por su futuro. Carmen no solo limpiaba casas. También limpiaba su corazón. Cada rincón de la mansión de los Guayase parecía un recordatorio de lo lejos que estaba de todo lo que conocía. No solo de su tierra, sino también de su propia vida antes de cruzar la frontera. Aquí, en Estados Unidos, todo parecía estar de vuelta en su lugar. Las personas iban y venían, como si nada tuviera peso, mientras ella pasaba desapercibida, siempre en segundo plano. Las mañanas comenzaban temprano, cuando el sol aún no había asomado y las estrellas se resistían a desaparecer. Carmen se levantaba de su cama pequeña en el cuarto de servicio, que era prácticamente una caja sin adornos, sin calidez. Era el único espacio que la señora Guayase le había destinado. Desde allí, escuchaba el murmullo lejano de los niños en la casa principal, los mismos niños que solo la veían como una sombra en su hogar. Ellos no sabían su nombre, ni de dónde venía, ni las historias que Carmen había dejado atrás para darles un futuro. Pero Carmen no se quejaba. La falta de reconocimiento, el cansancio, las largas jornadas, todo eso lo aceptaba como parte de su sacrificio. Lo que la mantenía en pie era la promesa que se había hecho a sí misma, que sus hijos tendrían una oportunidad, que Gabriel podría estudiar arquitectura y Lucía, medicina. Sabía que, si podía reunir el dinero suficiente, uno de sus sueños, al menos, se haría realidad. Cada tarde, después de un día largo de trabajo, Carmen sacaba su teléfono viejo, con la pantalla rota, y llamaba a su madre en México. Era lo único que la conectaba con su tierra, su gente, y la vida que había dejado atrás. Aunque las conversaciones eran breves, a Carmen le reconfortaba escuchar la voz de su madre diciéndole que todo iba bien con los niños, que Gabriel estaba estudiando mucho y que Lucía había sido reconocida por sus buenas calificaciones. Esas palabras, simples pero llenas de cariño, hacían que Carmen olvidara por un momento el peso de los días. En la pequeña habitación de servicio, Carmen organizaba sus pensamientos mientras pasaba las horas. Aunque las paredes eran grises y frías, su mente siempre viajaba a México. Recordaba los domingos de fiesta en la plaza,
los atardeceres color naranja que pintaban el cielo, y el sonido del mariachi en las fiestas familiares. Recordaba la risa de sus hijos, que la llamaban por teléfono para contarle sus aventuras. A veces, cerraba los ojos y se imaginaba a Gabriel jugando fútbol en el parque, a Lucía estudiando bajo la sombra de un árbol, rodeada de libros. Esas imágenes le daban fuerzas para seguir. Sin embargo, en su corazón, también había un dolor callado. La nostalgia la acompañaba en cada paso que daba. A veces, cuando se encontraba sola en la casa de los Wayase, sentía una punzada de soledad. A pesar de las grandes casas y las sonrisas de la gente rica, sentía que había algo profundamente vacío en su vida aquí. Nadie la veía realmente. Nadie le preguntaba cómo estaba. Y aunque le enviaba dinero a su familia cada mes, y sabía que sus hijos estaban bien, Carmen sentía la ausencia de su hogar como un hueco que nunca podría llenar. El trabajo no era fácil. Cada día limpiaba habitaciones gigantescas, pasaba horas con una aspiradora, trapeaba pisos que parecían interminables, y atendía a los caprichos de la señora Wayase, quien le pedía que organizara hasta el último detalle de la decoración. La señora rara vez le agradecía por su trabajo, pero Carmen lo hacía con la esperanza de que, al final, todo ese esfuerzo valdría la pena. Carmen soñaba con abrir un pequeño negocio en México. Quizás una tienda, un café, algo que le permitiera estar con sus hijos y ser su propia jefa. Pero esos sueños parecían lejanos, casi inalcanzables. A veces, cuando hablaba con su madre, le decía que quizás, algún día, volvería a casa para empezar de nuevo. Pero esa idea la asustaba. ¿Qué haría si no lograba conseguir el dinero que había prometido a sus hijos? ¿Y si su sacrificio no bastaba para darles el futuro que merecían? En el fondo de su corazón, Carmen sabía que su lucha era solo el principio. El camino no iba a ser fácil, pero ella estaba dispuesta a seguir adelante, aunque el tiempo la desgastara, aunque la distancia la separara de su familia. No podía darse el lujo de rendirse. Gabriel y Lucía dependían de ella. Y mientras pudiera, seguiría adelante. Una tarde, después de varias semanas de trabajo sin incidentes, Carmen comenzó su rutina habitual. La señora Wayase no estaba en casa, y Carmen aprovechó para limpiar con más tranquilidad. La casa estaba en silencio, solo el sonido de su aspiradora rompía el silencio. Estaba concentrada en su tarea cuando, de repente, escuchó unas voces que llegaban desde el hall. Al principio pensó que eran los niños de la familia, pero cuando miró a través de la puerta, vio que era el señor Wayase, acompañado de un hombre que no reconoció. El señor Wayase, vestido con su traje oscuro, siempre tan serio, discutía en voz baja con el hombre. Carmen, sin querer, los escuchó. No entiendo cómo pudo desaparecer. Es un reloj muy valioso, dijo el hombre, claramente frustrado. Lo sé, lo sé. Es imposible. Nadie más tiene acceso a la habitación, excepto ella, respondió el señor Wayase, con tono grave. Carmen se quedó congelada. Sabía de qué hablaban, aunque no entendía bien la acusación. No quería escuchar más, así que rápidamente salió de la habitación y se dirigió al pasillo, pero al momento de dar vuelta al pasillo, el hombre la vio. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó el hombre, con tono cortante. Carmen sintió un nudo en el estómago. Quiso explicarse, decir que no había hecho nada, pero el miedo la paralizó. El señor Wayase la miró de forma desconcertada, como si nunca la hubiera visto realmente. Carmen, dijo el señor Wayase, con una mezcla de incredulidad y desconfianza, ¿tú has visto un reloj dorado que estaba en nuestra habitación? Carmen negó con la cabeza, completamente confundida. No, señor. No he tocado nada de esa habitación. Yo estaba limpiando la cocina cuando ustedes llegaron. El hombre que acompañaba al señor Wayase la miró con escepticismo. ¿Y cómo sabemos que no lo tomaste? Nadie más entra a esa habitación, solo tú. Carmen sintió el peso de esas palabras como si un balde de agua fría le hubiera caído encima. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué la acusaban de algo que no había hecho? Estaba a punto de explotar en explicaciones, pero el señor Wayase, sin mirarla más, se volvió hacia el hombre y empezó a hablar de nuevo, sin darle la oportunidad de defenderse. Tenemos que revisar todo. No puede ser que haya desaparecido sin más. Carmen salió de la habitación rápidamente, temblando, su mente llena de preguntas.
Aquel día no pudo concentrarse en su trabajo. La sospecha se cernía sobre ella como una sombra, y el silencio de la casa, que antes la había acompañado como una rutina, ahora le parecía aún más opresivo. Esa noche, después de que los Wayase se fueron de la casa y ella terminó su jornada, Carmen se encerró en su pequeña habitación, sin poder dormir. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la miraban con esa desconfianza? Sabía que no había tocado nada de la habitación del señor Wayase. Sabía que no había robado el reloj, pero la idea de ser acusada de algo tan grave la aterraba. Al día siguiente, Carmen trató de evitar el tema, pero notó que las miradas de los Wayase eran diferentes. El señor Wayase apenas la saludó, y la señora Wayase, normalmente cortés pero distante, parecía más fría que nunca. Nadie la acusó directamente, pero las insinuaciones eran claras. Esa tarde, cuando estaba recogiendo la basura a la cocina, escuchó una conversación entre la señora Wayase y el hombre con el que había hablado el día anterior. Estoy empezando a pensar que Carmen sabe algo. No la vi cerca del reloj, pero hay algo raro en su comportamiento. Carmen no pudo evitar escuchar esas palabras. Era como si un peso hubiera caído sobre ella. Se sentó en el suelo, su mente llena de confusión. ¿Por qué la estaban acusando? ¿Acaso su trabajo, su sacrificio, todo lo que había hecho, no significaba nada para ellos? Pero lo peor vino cuando al día siguiente, un policía llegó a la mansión. El señor Wayase lo recibió en la puerta, y Carmen, al verlo, se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Estaba segura de que no había hecho nada malo, pero la sola presencia de la autoridad la hacía sentir culpable, como si el solo hecho de ser latino, de ser limpiadora, fuera una condena en sí misma. El policía miró a Carmen mientras pasaba por su lado, y, aunque no dijo nada, el peso de la acusación era claro. Había algo en el aire, algo que la envolvía y que no podía entender. Carmen no sabía cuánto tiempo podría soportar aquella tensión, pero lo que sí sabía era que tenía que luchar. Si quería que su nombre fuera limpiado, tendría que encontrar una manera de demostrar que no era culpable. Pero el miedo de perder todo lo que había construido la aterraba aún más. La sombra de la acusación estaba ahora sobre ella, y no sabía cómo liberarse de ella. A partir de aquel día, el ambiente en la casa de los Wayase cambió completamente para Carmen. La desconfianza se instaló en cada rincón, en cada mirada. Aunque nadie le había dicho abiertamente que la acusaban, Carmen ya no podía ignorar el silencio helado que la rodeaba. El trato había cambiado. Las sonrisas que antes recibía de la señora Wayase eran ahora gestos tensos, como si ella fuera una intrusa, una sospechosa. En el trabajo, se sintió más invisible que nunca. El día transcurría entre el sonido de la aspiradora y el frágil tintineo de los trastes. Se mantenía lo más alejada posible de los Wayase, pero algo en su interior no podía dejar de temer lo peor. Sabía que, aunque no había robado el reloj, la palabra de una mujer blanca y rica como la señora Wayase podría tener más peso que la de una trabajadora latina que luchaba por mantener a su familia. El incidente fue el tema de conversación entre las otras empleadas de la casa. Carmen, aunque no las escuchaba directamente, sentía las miradas furtivas que le dirigían cuando pasaba cerca. La cocinera, la niñera, incluso la jardinera, todas parecían tratarla con una mezcla de compasión y desconfianza. Nadie la acusaba abiertamente, pero los susurros eran claros. La sombra de la sospecha pesaba sobre ella, como una mancha imposible de borrar. Cada vez que se cruzaba con el señor Wayase, sentía el peso de su mirada fría, llena de juicio. Él no la miraba como antes, no le dirigía ni una palabra de gratitud. Carmen sentía que su trabajo, toda su dedicación, ya no tenía valor. No era solo el reloj lo que estaba en juego, sino su dignidad. El hombre que la había contratado no veía en ella a la madre luchadora que estaba dispuesta a sacrificar todo por sus hijos. Solo veía a una persona más que, por su origen, podía ser culpable por defecto. Esa misma semana, después de un largo día de trabajo, Carmen fue llamada por la señora Wayase. Su corazón se aceleró. Sabía que algo no estaba bien. Al entrar en la oficina, vio a la señora Wayase sentada detrás de su escritorio, con una expresión dura y seria. La señora, sin mirarla a los ojos, le pidió que se sentara. Carmen, hemos estado revisando la seguridad de la casa, dijo la señora Wayase, con un tono frío.
Sabemos que no hay señales de que alguien haya entrado. Pero la verdad es que seguimos sin encontrar el reloj. Carmen tragó saliva, las palabras le pesaban en la garganta. Señora, yo no sé nada de ese reloj. Yo solo he estado trabajando. No lo he tocado, no lo he visto. La señora Wayase la miró con dureza. Lo sé, pero ¿cómo puedes explicarlo? No hay nadie más en la casa. ¿Por qué habría desaparecido si no fue alguien de confianza? Carmen sintió una ola de impotencia. La misma frase, una y otra vez. Alguien de confianza. ¿Eso era lo que pensaban de ella? ¿Que por ser latina, por ser limpiadora, era más fácil que la acusaran? Yo nunca robaría nada, señora. Mi único deseo es enviarle dinero a mis hijos, que puedan estudiar, que tengan un futuro. No tengo necesidad de robar. La señora Wayase la observó en silencio, como si evaluara sus palabras. Finalmente, dijo: Te estamos dando un ultimátum. Si no encontramos el reloj, tendrás que irte. No podemos seguir teniendo a alguien en la casa bajo sospecha. Esas palabras fueron como un golpe directo al estómago de Carmen. Sentía la injusticia en su piel, pero lo peor era la sensación de estar sola, de que nadie le iba a creer. ¿Cómo podía defenderse de algo tan absurdo? Nadie más en la casa había sido interrogado, nadie más había sido señalado, solo ella. Esa noche, después de una jornada interminable de trabajo, Carmen se encerró en su pequeña habitación. El miedo la consumía, pero también la rabia. ¿Cómo podía alguien dudar de su honor? No podía permitir que la echaran. No podía perder todo lo que había construido. Su orgullo y su amor por sus hijos la mantenían con fuerzas para seguir luchando, pero la desesperación la golpeaba como una ola constante. La situación empeoró cuando la policía volvió a visitar la casa, esta vez con más seriedad. Carmen fue llamada nuevamente, pero esta vez la presencia de los oficiales la llenó de terror. Había algo en su rostro, en sus palabras, que dejaba claro que la situación no era solo un malentendido. Estaba siendo tratada como una criminal. ¿Está segura de que no tiene nada que ver con la desaparición del reloj? Le preguntó uno de los policías, con una mirada que la desbordaba de nerviosismo. Carmen, ya al límite, trató de defenderse, pero el peso de la acusación era demasiado grande. No importaba cuánto lo intentara, el simple hecho de ser latina, de ser trabajadora doméstica, parecía hacer que la miraran como una persona sospechosa, incapaz de ser creída. La fuerza con la que había trabajado para ganarse su lugar parecía desvanecerse en ese preciso momento. Esa noche, sentada en su habitación, Carmen lloró. No solo por el reloj perdido, sino por todo lo que había tenido que dejar atrás. Lloró por la gente que la miraba con desconfianza, por el miedo que sentía al ser tratada como una criminal. Y sobre todo, lloró por Gabriel y Lucía, quienes, aunque no sabían lo que estaba pasando, sentirían las consecuencias de esta acusación. Al día siguiente, Carmen decidió que no se rendiría. Ya no importaba cuán difícil fuera, no iba a dejar que un error, una mentira, la destruyera. Tenía que luchar por su dignidad, por su futuro, por sus hijos. Pero el camino no sería fácil. La sospecha ya se había sembrado, y la lucha por limpiar su nombre sería una batalla que pondría a prueba todo su valor. La situación de Carmen continuaba empeorando. Cada día se sentía más ahogada por las acusaciones. Sabía que no podía soportar mucho más, pero al mismo tiempo, su instinto de supervivencia la mantenía firme. No podía dejar que la difamaran, no podía permitir que la injusticia la arrastrara sin luchar. Una tarde, mientras Carmen limpiaba el salón, escuchó voces que venían desde la cocina. El señor Wayase discutía acaloradamente con el hombre que había acompañado al detective. Carmen se detuvo en seco, sabiendo que no debía escuchar, pero no pudo evitarlo. Al asomarse, vio cómo el hombre le entregaba una caja pequeña al señor Wayase. Es increíble que nunca lo hayamos notado. El hombre decía, con una expresión de sorpresa. El reloj estaba en la caja de seguridad, pero no lo habíamos revisado correctamente. El señor Wayase frunció el ceño, confundido. ¿Está seguro? ¿El reloj estaba allí todo este tiempo? Sí. Fue un error. Alguien olvidó sellar la caja correctamente cuando guardaron las joyas. Al parecer, alguien de la familia lo había guardado y no lo había mencionado.
Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Había sido todo un malentendido? Durante semanas había soportado la desconfianza, la acusación de robar algo que no había tocado. Todo había sido una confusión por parte de los Wayase, pero ¿por qué nadie se lo había dicho antes? El señor Wayase parecía visiblemente avergonzado. Entonces, ¿cómo pudimos haber dudado de ella?, preguntó, con un tono que dejaba entrever la incomodidad. El hombre asintió. Creo que nos dejamos llevar por los nervios. Pero lo importante es que el reloj está en su lugar. Carmen estaba a punto de salir corriendo para aclarar todo, pero algo en su interior la detuvo. Sabía que esta revelación no iba a ser suficiente para borrar el daño que ya se había causado. No bastaba con que el reloj apareciera. El daño ya estaba hecho. Sentía la necesidad de enfrentarse a ellos, pero no quería hacerlo desde un lugar de sumisión o miedo. Sabía que tenía que ser valiente, como siempre lo había sido. A la mañana siguiente, Carmen fue llamada por el señor Wayase. La misma escena de la semana pasada, solo que esta vez había algo diferente en su actitud. El tono de su voz, aunque aún serio, parecía más sincero, más humano. Carmen, quiero disculparme por lo que ocurrió. Cometimos un error. El reloj estaba en la caja de seguridad, y nunca debimos haber dudado de ti. Carmen, aún sintiendo la pesada carga de la desconfianza que había vivido, se mantuvo en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por alivio, sino por la emoción de ver que finalmente alguien reconocía su integridad. Pero al mismo tiempo, sentía una profunda tristeza por todo lo que había tenido que soportar. Gracias, señor, pero, dijo Carmen, con voz quebrada, el daño ya está hecho. No me duele tanto que me hayan acusado, porque sé que hice todo lo posible por demostrar que no robé, sino por la forma en que me trataron. Durante todo este tiempo, fui invisible para ustedes. Pero no puedo seguir sintiéndome culpable por algo que no hice. El señor Wayase, sorprendido por la sinceridad de Carmen, asintió, sin saber qué decir. Finalmente, guardó silencio, como si la vergüenza lo hubiera dejado sin palabras. Pero entonces, la señora Wayase, que había estado escuchando la conversación en silencio, intervino. Con una expresión más suave, se acercó a Carmen. Tienes razón. No te tratamos con el respeto que merecías. Nunca debimos haberte mirado así, ni haberte acusado sin pruebas. Lamentamos mucho todo lo que has pasado. Por favor, perdona nuestra ignorancia. Carmen, aunque aún herida, asintió lentamente. Sabía que la disculpa no borraría todo lo vivido, pero en algún lugar de su corazón, comprendió que no todo estaba perdido. Al menos ahora sabían que había sido injusta la acusación. Después de una larga conversación, los Wayase, con el corazón pesado por el daño causado, decidieron hacer algo para enmendar la situación. No solo le ofrecieron una disculpa formal, sino que le dieron un bono extraordinario a Carmen, una cantidad de dinero que sería suficiente para cubrir los estudios de Gabriel y Lucía por todo un año. Lo menos que podemos hacer es ayudarte a cumplir tus sueños, Carmen, dijo la señora Wayase. Te debemos mucho. Carmen, con lágrimas en los ojos, aceptó el gesto. Sabía que, aunque el dolor de haber sido acusada no desaparecería completamente, ese dinero representaba una oportunidad para sus hijos. Era la oportunidad que había soñado, que había luchado por conseguir. En los días siguientes, Carmen sintió un cambio en ella misma. Aunque no todo estaba resuelto, la forma en que los Wayase comenzaron a verla cambió. Empezaron a reconocer su esfuerzo, su dedicación y, por fin, a valorarla como lo que era, una mujer valiente que luchaba por el futuro de sus hijos. Carmen, al final, se dio cuenta de algo importante. No necesitaba la aprobación de nadie para saber que estaba haciendo lo correcto. Había demostrado, a través de su esfuerzo y sacrificio, que no solo podía sobrevivir, sino también prosperar. Y lo más importante, había logrado algo mucho más grande que el dinero o el reconocimiento, había preservado su dignidad. Y aunque la batalla por su justicia había sido difícil, al final, Carmen se llevó una victoria más importante, la certeza de que el amor por sus hijos y su lucha incansable por su futuro serían siempre su mayor triunfo.